En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínenos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dos versículos, mis queridos hermanos, son los que el día de hoy van a guiar nuestro estudio, nuestra reflexión, y creo yo que a través de ellos vamos a poder entender también mucho acerca de la teología y del mensaje, no tan solo de Jesús nuestro Señor, sino también de cada uno de los evangelistas inspirados y llenos en ese momento, en ese sentido, del Espíritu Santo, justamente por nuestro Padre Dios, para que nos dieran un mensaje de salvación. Bienvenidos, vamos a iniciar. El tema del día de hoy es aparición de Jesús resucitado a las santas mujeres. A manera de resumen o de sumario del curso, les decíamos la semana pasada en el tema anterior que estamos trabajando el capítulo 28 de San Mateo, el último capítulo del Evangelio, por supuesto. La sesión anterior tratamos de los versículos 1 al 8 con el anuncio de la resurrección. Después, ahora estamos tratando, insisto, estos dos versículos que tratan de la aparición de Jesús resucitado a las santas mujeres. Más adelante, primero Dios, vamos a hablar del soborno a los soldados y por último la misión universal de los apóstoles. Ese es nuestro itinerario y hoy vamos con ese texto muy bonito, muy sencillo, muy accesible, pero que tiene para nosotros grandes sorpresas. Vamos entonces, mis queridos hermanos, hacia allá. Dice el Evangelio de Mateo. En esto Jesús les salió al encuentro y les dijo, salve. Y ellas, acercándose, se asieron de sus pies y le adoraron. Entonces les dice Jesús, no temáis, id y avisad a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Amén. Es esto, y pareciera cualquier cosa, pero no lo es, porque en primer lugar vamos a recordar un punto importante. Tenemos que recordar que el primer evangelio en ser puesto por escrito fue el evangelio de Marcos, y que el evangelio de Marcos sirvió de inspiración en cierto sentido para el evangelio de Mateo. Hablando de autores, Mateo se inspiró en el evangelio de Marcos, no únicamente en su evangelio, también tenía que poner atención a sus fuentes propias, también tenía que poner atención a su forma de pensar, por supuesto, su teología, vaya, tenía que poner atención a su comunidad a la que le estaba escribiendo, sus destinatarios. Entonces esto hizo que hubiera ciertos cambios. Y el primero de ellos es algo muy curioso, mis queridos hermanos, es muy curioso, porque si nosotros vamos a ver el final del Evangelio de Marcos, y permítanme mencionarlo para poder entender mucho mejor a Mateo, Marcos dice lo siguiente. Estoy en el capítulo 16 de Marcos, que también es el último del Evangelio, y dice que entonces voy a leer desde el 5, versículo 5. Al entrar al sepulcro, vieron a un joven sentado a la derecha, vestido con una túnica blanca. Ellas quedaron sorprendidas, pero él les dijo, no teman, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo habían puesto. Vayan ahora a decir a sus discípulos y a Pedro que él irá antes que ustedes a Galilea. Allí lo verán, como él se lo había dicho. Ellas salieron corriendo del sepulcro, porque estaban temblando y fuera de sí, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Versículo 8 de San Marcos capítulo 16. Y algunos de ustedes recordarán, lo menciono, recordarán que originariamente hasta ahí teníamos el Evangelio de Marcos. Algunos dirán, allí terminaba el Evangelio de Marcos. Yo entre ellos puedo, como decirlo, allí terminaba originalmente. Otros, un poquito más reservados, dicen, allí llegó la copia y después el final se perdió. Entonces hablarán del final perdido del Evangelio de Marcos, pero el chiste está en que en el versículo 8 se cortaba el escrito. Tiempo después, muchos años después, cuando ya la situación de la comunidad de Roma y del cristianismo en general había cambiado, alguien decía, cuando se escribió el Evangelio de Marcos,
El final era muy bueno. Ahorita no podemos analizarlo, ya lo hemos hecho en otros momentos y les puedo mandar por el grupo de WhatsApp este, em, este comentario del Evangelio de Marcos. Pero bueno, entonces, insisto, muchos años después de haber sido puesto por escrito el Evangelio de Marcos, con ese final cortado drásticamente, dijeron, bueno, pues ya cambió la situación de la comunidad, ya cambió la situación del cristianismo, creo que ahora ese final cortado ya no es el más adecuado, sino que habría que buscar un final que fuera el mejor para este Evangelio y se eligió el final que hoy conocemos, es decir, del versículo 9 al versículo 20 que tenemos el día de hoy en nuestras Biblias, es un final añadido posteriormente, obvio, es obvio, está el Evangelio de Marcos. Pero me gusta mucho decirles que para quienes tengan, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén, en las notas al pie vienen por allí otros finales alternativos al Evangelio de Marcos, para que ustedes sepan que había más finales, pero que se eligió dejar este, en primer lugar, porque decía, complementaba lo que los demás evangelistas habían escrito, lo que la iglesia sabía, no contradecía absolutamente nada en ese sentido de la fe, así que pues fue un final bastante aceptable. Voy a decirlo de la siguiente manera con un ejemplo de esos que luego me invento bien locos. Imagínate que tú tienes unos muñecos y a un muñeco como tipo Buzz Lightyear, ¿verdad? Se le cae el brazo y a lo mejor ese brazo se rompe y demás. Entonces dices, bueno, ya le falta un brazo. Pero tú puedes conseguir una refacción y obviamente a pesar de que sea más nuevo ese brazo, porque a lo mejor tu muñeco lo tienes desde hace 10, 15, 20 años o más, porque sabemos que tiene 30 años de haber salido la película, tú lo tienes hace muchísimos años, el muñeco ya está un poquito viejito, raspado y lo que tú quieras, y dices, pero le voy a conseguir el brazo y es un brazo nuevo, y a lo mejor en alguna parte no es exactamente igual, pero dices, pero lo puedo poner. Ahora, lo pongo, ese brazo. ¿Viene a cambiar tu muñeco? Para nada, absolutamente, ¿no? Pero es que no es el suyo. No, no es el suyo, pero tiene el mismo color, aunque el otro ya está desgastado y este es nuevo, pero es el mismo color, es el mismo muñeco, así que todos sabemos que ese brazo se le puso después, pero ese brazo no le cambia nada al muñeco, al contrario, lo termina, lo complementa muy bien. Pues así es el final de Marcos. Entonces, antiguamente, repito, ahí quedaba, pero después le pusieron esto, y aquí viene, por eso se lo estoy contando de Marcos, ¿eh? Sabemos que estamos hablando de Mateo, pero cuenta Marcos lo siguiente, Jesús, que había resucitado, ya estoy en el versículo 9 del capítulo 16 de Marcos, que había resucitado a la mañana del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, aquella de quien había echado 7 demonios. Ella fue a contarlo a los que siempre lo habían acompañado, que estaban afligidos y lloraban. Cuando la oyeron decir que Jesús estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Bueno, así cuenta. Aquí dice que se le apareció a quién? A María Magdalena. No habla de una aparición a las mujeres, a ningunas mujeres, ¿eh? Aquí vemos que, según esto, las mujeres, las santas mujeres que van a la tumba, que ya sabemos que van por distintos motivos, ¿verdad? Pero las santas mujeres que según Mateo van a la tumba, bueno, primero según Marcos, que según Marcos van a la tumba, dice que después no le dice nada a nadie. Y en el final añadido, no en el final original, ya se cuenta que se le apareció a María Magdalena, pero no se cuenta nada de las mujeres. En cambio, Mateo nos dice que de repente le salió Jesús al encuentro, les dijo salve, una palabra muy bonita que la vamos a analizar más tarde, y ellas acercándose se asieron, es decir, tomaron, agarraron de los pies de Jesús y lo adoraron, ¿verdad? Entonces les dice Jesús, no teman, vayan y avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Vamos a ver qué quiere decir con todo esto. Vamos a seguir en el principio a un autor que ya por ahí les mandé la biografía, que es Schmidt, de un libro de la editorial Herder. Ya lo tienen ustedes en archivo también. Entonces, pues ahí vamos adelante, ¿sí? Dice él, con los versículos, ay, se me fue tiene que ser dos Vs, con los versículos 9 y siguientes, o y siguiente de hecho, porque es nada más el 10, perdón, y siguientes, escuchen esto,
dan comienzo las partes exclusivas de Mateo en el relato de la resurrección. Son, insisto, escuchen esta frase, partes exclusivas de Mateo. ¿Qué significa partes exclusivas de Mateo? Que ni Marcos, ni Lucas, ni Juan las tienen, ¿ok? Así como las tiene Mateo, así no. Para empezar, dice, uno, la aparición de Jesús a las mujeres que acaban de abandonar la tumba. Dos, el relato sobre la mala fe de los sumos sacerdotes, que es el que vamos a hablar la semana siguiente, primero Dios, sobre el soborno a los guardias y demás. Y tres, la aparición de Jesús a los 11 discípulos en Galilea con la orden de misión y de bautismo, ¿verdad? Vamos a ver, alguien puede decir, pero sí hay ese envío misionero. Sí, pero esta forma de presentar es muy distinta, ¿no? Bueno, de los tres relatos, miren, ni el primero ni el segundo pueden haber estado en el Evangelio de Marcos. O sea, que Mateo no se los copió a Marcos porque no cuadran, no cuadran. Este, pero sí tal vez el tercero basándose en 14:28 y 16:7. Ese sí podría cuadrar un poquito en ese final perdido, supuestamente periodo de Marcos, ¿no? Los versículos 9 y siguientes pueden seguir espacial y temporalmente de manera inmediata a la aparición del ángel a las mujeres. Perfecto. Aunque el pasaje, miren nada más, no lleva la determinación local ni temporal alguna, y el versículo 11, escuchen, podría ir siguiendo lo mismo al versículo 8 que al versículo 10. Esta forma de hacer estudios es la que a mí me apasiona, porque dicen, a ver, mira, es que eso es importante. Nosotros tenemos grandes ventajas con la Biblia. Pues la primera de ellas es que la tenemos, podemos comprar y podemos comprar muchas ediciones distintas de Biblia, están en nuestro idioma. Tenemos grandes ventajas, pero tenemos también grandes desventajas. Una de ellas, que en su momento es una gran ventaja, pero después cambia, es que ya tiene unos títulos. Ya tiene incluso capítulos y versículos puestos con numeritos. Originalmente no los tenían. Entonces estos títulos a veces nos hacen pensar que son relatos como moleculares, sino que o sea, que cada uno está ahí, ¿no? Y se nos olvida que debe tener una cierta coherencia. Entonces lo que está diciendo aquí el texto de Smith es lo siguiente. Dice que después del versículo 8, donde dice que las mujeres atemorizadas pero llenas de alegría, ¿se acuerdan que decían llenas de miedo y de gozo? Se alejaron rápidamente del sepulcro, escuchen, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. De pronto, Jesús salió a su encuentro y las saludó. Y uno dice, bueno, pues que eso parece exactamente así tal cual, que va caminando las mujeres, van corriendo, y en el que van corriendo se desaparece Jesús, antes de que lleguen a decir la noticia a los demás. ¿A poco no? ¿A poco no parece eso? Pero dice, bueno, es que acuérdense que estamos comparando la fuente de Marcos en Mateo. Y eso significa que este relato no cabría por allí. Pero más aún, dice aquí el texto que el versículo 11 podría leerse luego del versículo 8, omitiendo los versículos 9 y 10, como si fueran un añadido al relato de la resurrección. Eso es buenísimo, ¿eh? Vamos a ver si queda. Dicen, las mujeres, atemorizadas pero llenas de alegría, se alejaron rápidamente del sepulcro y corrieron a dar la noticia a los discípulos. Mientras ellas se alejaban, algunos guardias fueron a la ciudad para contar a los sumos sacerdotes todo lo que había sucedido. Sí, sí queda. Sí queda muy bien. Entonces, probablemente estos dos versículos sean un añadido de peso para la teología de Mateo. No está calcando el final que cuenta San Marcos, sino que está ya poniendo cosas que son propias, o como dice aquí el texto, exclusivas de Mateo. A esto, escuchen aquí, porque aquí se pone bien interesante. Les digo, uno lo lee y no le presta mucha atención, pero escuchen esto. Dice, a esto se añade un nuevo y doble problema que resulta de la relación del contenido
Ya no nada más de de la letra, que cuadre, ¿no? Así como que vaya en esa cadencia, sino de lo que dice, lo que está diciendo, el contenido de estos dos versículos con otros textos. A ver, a ver, a ver. En primer lugar, con los versículos 7 y siguientes que le preceden de manera inmediata. ¿Cuáles son los 7 y siguientes? Pues donde el ángel les dice, vayan enseguida a decir a sus discípulos, ha resucitado de entre los muertos e irá antes que ustedes a Galilea. Allí lo verán. Esto es lo que tenía que decirles. O decíamos, este es mi mensaje, ¿verdad? Las mujeres atemorizadas, pues llenas de alegría, fueron corriendo. Muy bien, escuchen esto. Si tenemos esos versículos como tal, dice, según el versículo 8, las mujeres están dispuestas, lo estamos leyendo, lo acabamos de leer, siguiendo las palabras del ángel del versículo 7. Vayan y digan a los discípulos, que es ir a llevar el mensaje de la resurrección a los discípulos. Perdón, por esto parece innecesaria la repetición del mismo encargo por parte de Jesús en el versículo 10. ¿Qué significa? ¿Qué dice Jesús en el versículo 10? Les dijo, no teman, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. A ver, a ver, a ver. Fíjense nada más. El ángel se aparece a las mujeres. Las mujeres dicen, qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Y el ángel les da el encargo. Vayan y digan a los discípulos. Y ellas van. Y ellas van dispuestas a avisar a los discípulos. Y de repente se les aparece Jesús. ¿Y qué les dice Jesús? ¿Qué les dice? Lo mismo que el ángel. Ah, caray, pero pues si ya íbamos, ¿no? No sé si ustedes se dan cuenta de esto cuando, por ejemplo, a alguien te dice, oye, es que fíjate que va llegando, yo que soy maestro, que fuera llegando a la escuela y me dice uno, oye, te habla el director. Ah, pues ya ahí voy rumbo a la dirección, ¿no? Y de repente me dice otro, oye, te habla el director. Y yo, "Ah, pues sí, ya sabía, eso iba, ¿no? O sea, que dices, bueno, el segundo no sabía que el primero me dijo que fuera con el director, pero aquí hablamos de Jesús y hablamos de Jesús resucitado. Entonces, que Jesús resucitado haya enviado a un ángel para darles el mensaje y después les aparece y les dice lo mismo, no cuadra, no cuadra. Así que ese tipo de cositas son las que los estudiosos se pueden a ver así, dicen, a ver, aquí algo está pasando, ¿no? Entonces dice, este es el nuevo y doble problema que resulta del contenido. También tiene que resultar extraño, fíjense nada más, que el resucitado se aparezca aquí a las mujeres y al mismo tiempo mande a los discípulos a Galilea, donde deben encontrarle. No sé si se den cuenta de eso. O sea, si los discípulos estaban en Jerusalén, ¿por qué no se les apareció directamente, no? A ver, hay razones, por supuesto, que esté escrito tiene una razón detrás. Pero si nosotros lo leemos sin buscar esas razones, podríamos caer en un fundamentalismo. Oye, Jesús tiene un mensaje para sus discípulas en este caso, ¿no? ¿Y cuál es el mensaje? Pues que le digan a sus discípulos que vayan a Galilea. ¿Y por qué? Ese es el asunto, ¿no? Entonces dice, tiene también que resultar extraño. Este problema, el de que los manda y demás, quedaría al menos atenuado si precediera de manera inmediata Marcos 16:8. Oh, van a ver, pasaje según el cual las mujeres, llenas de temor y espanto, no se atreven a dar cumplimiento al encargo del ángel. Ah, caray. A ver, a ver, a ver. En este caso, sería más comprensible que el resucitado mismo vuelva a repetir el encargo, si es cierto, porque si ellas ya van bien convencidas, está de más que Jesús les confirme la misión, como podrían decir algunos. No, 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 no. No cuadra, no cuadra, ¿no? En cambio, si recordamos a Marcos que dice que el joven, no el ángel, el joven les dijo, tienen que hacer esto, y ellas salieron miedosas y no le contaron nada a nadie por miedo, tiene razón entonces este versículo, porque entonces diría, como no le contaron nada a nadie por miedo, le sale al encuentro Jesús y lo primero que le dice es, no teman. Vayan a decirle así como,
Ay, les mandé a decir, pero no me hicieron caso, se fueron a esconder, pero no tengan miedo, hagan lo que les estoy diciendo. Ahí sí tiene una razón de ser la confirmación. Es decir, hablamos como siempre de tradiciones en las cuales se contaba qué es lo que pasó una vez que Jesús resucitó y había diversas tradiciones dentro de la iglesia, por supuesto, dentro de las predicaciones mismas y algunos usaron algunas tradiciones, pero en este caso Mateo al parecer ocupó una tradición que no concordaba del todo con lo que tenía que concordar, ¿verdad? Bueno, pero Mateo, aquí hay una cosa importante, como vemos que definitivamente estamos ante una problemática, Mateo ha variado ya en el versículo 8 el texto de Marcos, en el sentido de que las mujeres se ponen realmente en camino, convencidas y todo lo que tú quieras, para cumplir las palabras del ángel, por lo que los versículos 9 y siguiente parecen ser un simple duplicado de los versículos 5 7, con la sola diferencia de que quien lo está diciendo aquí es Jesús resucitado en persona. Ambos versículos, se concluye, no pueden ser creación de Mateo. Así es, por la relación en que se encuentran con los que inmediatamente les anteceden. Y les dije que eran dos versículos, solamente dos, pero que no era nada sencillo el asunto. Es decir, estos versículos están interpolados, están añadidos, que tiene su justificación literaria y teológica, la tiene, pero nos encontramos ante una problemática que acontece en las escrituras muchísimas veces, pero que la salvamos, la rescatamos así súper bien si entendemos que la temporalidad, la línea temporal de los relatos no exige en la Biblia, no exige en absoluto una secuencia eh, perfecta, porque lo que a los agiógrafos o escritores sagrados les interesa no es que todo cuadre perfectamente bien, les interesa dar un mensaje. Punto, se acabó. Voy a ponerles un ejemplo de un personaje que hace muchos años les hablé de él, eh, que no tiene nada que ver con la fe, por así decirlo. Bueno, poquito, a lo mejor ahorita van a ver por qué. Es un comediante. Cuando les hablé del relato del diluvio, pueden buscarlo en el canal, desde los más viejitos, tiene como 4 o 5 años. Este, les conté de Franco Escamilla, acerca de cuando él mencionó que había ido al acuario de Veracruz y que habló de los pingüinos, del pingüinario de Veracruz. Y ahí hicimos algunos comentarios. Y bueno, pues este Franco Escamilla, eh, que hace cosa de unos 4 o 5 meses, la verdad es que el tiempo se me va, ustedes disculpen, el tiempo se me va, pero hace poquito se subió un video, no recuerdo tampoco si hace poquito se grabó, pero al menos se subió hace relativamente poco, medio año, por mucho, em, que se llama, si no me equivoco, La Primera Noche. Puedo equivocarme, pero ustedes pueden buscarlo, Franco Escamilla, pónganle La Primera Noche y seguramente les va a dirigir a ese monólogo o a esa presentación que la tuvo en un foro católico. Ay, no, hubieran visto. Hubo gente aferrada diciendo que fue lo peor que pudieron haber hecho, y hubo gente aferrada que dijeron que fue lo mejor que pudieron haber hecho, invitar a Franco Escamilla a que se dirigiera ante jóvenes en un evento católico, sacerdotes, y por ahí había seguramente algún obispo, si no, ahorita no me acuerdo, pero está interesante, porque muchos seguramente se van a sentir reflejados en lo que está diciendo. Así que ese sí lo recomiendo. Tiene unas pocas de groserías, él así habla, no es que esté bien, pero pues para que sepamos que así habla él, ¿verdad? Entonces, este monólogo, esa presentación, insisto, está muy interesante, pero no voy a hablar de esa, voy a hablar de otro momento, porque él en los primeros videos que yo le escuché, sus primeras presentaciones, él decía, no, pues es que eh, en mi casa vivíamos 15, ¿no? Y empieza a contar y entonces de esos 15 vivíamos cada quien perdón, dormíamos en camas individuales y dice, en la mía dormíamos cuatro.
¿no? Y pues es la risa, obviamente, ¿no? O sea, que vivían en una casa tan pequeña, que tenían puras camas individuales, pero que no era por uno, sino había tres o cuatro, ¿no? Y habla y dice, no, pues tú eres el mayor de los hermanos, le dice su papá, en teoría, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando yo lo escuchaba, bueno, aparte que me daba mucha risa, por supuesto, yo recreaba en mi mente todo lo que decía. Y entonces para mí, en un principio, él tenía muchos hermanos, ¿no? Por así decirlo. Ya después te das cuenta de que su intención no es hacer una crónica de su vida, no es hacer un relato genealógico, su árbol genealógico y decir, y tengo tantos hermanos y tantas hermanas y por aquí, por acá, y ahí está. No, su intención es hacer reír. Entonces, él nunca tuvo como intención hacer esta crónica de su vida, de su árbol genealógico. Por eso es que en un momento dijo que tenía tantos hermanos y luego que tenía nada más una hermana y puede decir luego que tenía tantos hijos. Puede decir lo que él quiera. ¿Por qué? Porque no está haciendo una crónica de su vida. ¿Sí? Aquí también, con Mateo, volviendo por acá, nos encontramos con algo muy parecido, en el que Mateo no intenta hacer una crónica de lo que pasó con la resurrección de Jesús, sino que intenta ir dándonos esos chispazos con los cuales podamos entender la resurrección de Jesús, pero no siempre lo entendemos. Y por eso que les digo que a veces, y créanme que aquí yo sé que ya muchos están esperando. Yo creo que también me animaré a ver las películas sobre la resurrección de Cristo que presentará Mel Gibson. No es santo de mi devoción Mel Gibson. Vi La Pasión de Cristo, creo que la vi solamente una o dos veces. eh, Tiene varios detalles que no me cierran, por supuesto, y no porque tenga yo una voz de autoridad, sino que no me cierran porque la Biblia dice otra cosa, ¿sí? Este, entonces, por eso, entonces, bueno, pues, pero está bien, o sea, no, tampoco la reniego como tal. Pero pues ahora viene otro asunto, porque va a tratar de decir cómo fue la resurrección de Cristo. Se dice, no estoy seguro, pero se dice que la va a dividir en dos partes para sacar, creo que en este mismo año o en el siguiente, pero dos partes nada más, porque va a ser una tremenda producción. Pero te voy a decir una cosa, si la vas a ver, y te invito a que la primera vez que la veas con todo tu amor, toda tu fe, para que tu fe crezca, para que te sientas invitado o invitada a la conversión, adelante. Pero te invito a que la veas una segunda o tercera vez con Biblia en mano. Y te vas a dar cuenta de que no todo lo que se diga va a cuadrar. Y si cuadra vas a decir, pero ¿cómo? O sea, pero tú me dijiste que pasaba esto y ahora me dices que pasa lo otro y cómo está ahí el asunto, ¿no? Entonces, porque cuando se presenta eso se tiene que tomar una decisión. Definitivamente, oye, vamos a ver, ¿cómo fue esto? ¿Se fueron y no le dijeron nada a nadie porque tenían mucho miedo? ¿O se fueron pero estaban llenas de miedo y con gran gozo y le dijeron todo a todos? No se pueden las dos. ¿Verdad? Entonces, aunque no son originales de Mateo, el redactor, recordemos que cada evangelio tiene también un redactor, además de un escritor o varios escritores, el redactor de Mateo los incorpora allí porque fortalecen su mensaje, no fortalecen la temática cronológica, fortalecen el mensaje y la teología. El segundo problema consiste en la relación del versículo 9, que dice el versículo 9 para que no nos distraigamos porque es importante, dice, de pronto Jesús salió a su encuentro, al encuentro de las mujeres, y las saludó, diciendo, alégrense. Ellas se acercaron y abrazándole los pies, se postraron delante de él. Bueno, ese versículo dice, tenemos un problema porque si relacionamos este con Juan 20, 11, 18, voy a rápidamente a buscar Juan 20, 11, 18 para que veamos qué es lo que dice. Permítanme un segundo, aquí tengo la Biblia. Juan 20, del 11 al 18, dice lo siguiente. María se había quedado fuera llorando junto al sepulcro. Para esto recordamos que al principio del capítulo 20 dice que María había ido a la tumba
y que no vio el cuerpo y que se regresó a decirles, se han llevado al Señor y no sabemos dónde lo han puesto, ¿se acuerdan? Y que corrieron los dos discípulos, Pedro y el discípulo amado, que llegaron, que llegó primero el discípulo amado, pero que Pedro entró primero, luego entró él y los dos creyeron. Pero hasta ahí no hay ninguna aparición, ¿eh? No hay ninguna aparición. Los discípulos regresaron entonces a su casa, dice el versículo 10. Y el 11 dice, María se había quedado fuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco. ¿Se acuerdan de qué trata aquí en Juan? De la aparición de Jesús a María. Rabuní, ¿no? María, Rabuní. Y se la avienta y suéltame que todavía no subo a mi padre y a tu padre. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, pues escuchen, eso no cuadra con el versículo 9, porque en el versículo 9 Jesús a quién se le aparece, a las mujeres, incluida María. Pasaje, y confrontar también Marcos 16:9, que lo acabamos de leer hace ratito y que decía eso, que se aparecía a María Magdalena. ¿Te acuerdas? Pasaje según el cual Jesús apareció en primer lugar a María Magdalena sola. Y aquí tenemos que entender que podemos ser malabares, de verdad podemos ser malabares, pero ¿a quién se le apareció primero Jesús resucitado? De acuerdo con la Biblia, de acuerdo con la Biblia, las opciones son o a todas o a María Magdalena. Y tú y yo podemos saber que si le aparece a María Magdalena, eso excluye que las primeras a las que se le apareció fuera a las mujeres. Y tú y yo sabemos que si aceptamos que se le apareció a las mujeres, eso excluye que se le apareció en primer lugar a María Magdalena. Estamos, no se pudo a las dos, ¿ok? Precisamente dice que se le apareció en Juan 20, 11, 18, dice se le apareció en la segunda visita que ella hizo al sepulcro. Acuérdense que la primera fue donde se dio cuenta de que estaba vacío, lo acabamos de decir. Según el versículo 1, María Magdalena se encuentra también entre las mujeres de que se habla en el versículo 9. A esto hay que hacer las siguientes aclaraciones. Mis hermanos, es imposible el colocar Juan 21, 18 temporalmente después de Mateo 28, 9, ya que en Juan, María Magdalena, antes de aparecerse el Señor, solo conoce el hecho del sepulcro vacío, nada más, pero no la noticia del ángel de Mateo 28, 5, 7. Escuchen eso. Por eso digo que si yo voy con uno, 2 de Mateo, uno, 2 de Juan. Si yo pongo el uno de Mateo, no necesariamente el de Juan va después. No, no se puede, no se puede sobre la resurrección de Jesús. Igualmente difícil es suponer dos apariciones distintas a María Magdalena, tan semejantes, curioso, en su desarrollo. Según Lucas 24, 9 y siguientes, en fin, las mujeres llevaron a los discípulos solo la noticia de la tumba vacía y de la aparición del ángel. Vamos a ver Lucas 24. Vamos a ver. Es que uno dice, ay, sí, se le apareció a las mujeres. No, es un problemón afirmar eso, ¿eh? Lucas 29. Para esto, si ustedes recuerdan, perdón, 24, 9. Por si se recuerdan, el Evangelio de Lucas tiene 24 capítulos y en el 24 es justamente como el capítulo 28 de Mateo, perdón, donde se va viendo todo lo que estamos diciendo. Bueno, aquí no se le apareció un joven, como en Marcos, no se le apareció un ángel a las mujeres, sino que se aparecen dos hombres, porque llegaron, la piedra estaba removida, ¿se acuerdan que la semana pasada decíamos que no estaba removida según Mateo, sino que el ángel la removió? ¿Se acuerdan? Y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y fíjate, aquí dice, estaban desconcertadas a causa de que no estaba el cuerpo, ¿no? ¿Qué hizo María Magdalena cuando vio que no estaba el cuerpo? Corrió toda nerviosa, miedosa y espantada con los discípulos a decirles, no está. Aquí dice que están así desconcertadas cuando en esto se les aparecieron dos hombres con vestiduras deslumbrantes, dos hombres, no joven, no ángel, no uno, dos, dos hombres vestidos con vestidos deslumbrantes. Como las mujeres, llenas de temor, no se atrevían a levantar la vista del suelo, ellos les preguntaron, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? La frase preciosa que decimos en la Pascua. No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que él les decía cuando aún estaba en Galilea. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores, que sea crucificado y que resucite al tercer día. Y las mujeres recordaron sus palabras. Qué bonito, aunque eso no es lo que veíamos allá. Pero bueno, cuando regresaron del sepulcro, ojo, ojo, refirieron esto a los 11 y a todos los demás.
¿Qué refirieron? El sepulcro vacío y los hombres. ¿Sí? ¿Quiénes eran? María Magdalena, Juana y María, la madre de Santiago, y las demás mujeres que las acompañaban. Ellas contaron todo a los apóstoles, pero a ellos les pareció que deliraban y no les creyeron. Pedro, sin embargo, se levantó. Escuchen esto, por favor, escuchen esto. Pedro, sin embargo, se levantó y corrió hacia el sepulcro, y al asomarse no vio más que las sábanas. Entonces regresó lleno de admiración por lo que había sucedido. Esto me suena a algo, a Juan, pero es muy diferente en una cosa, en el discípulo amado. No recuerdo si tenemos un video ya del discípulo amado, pero si no, hay que hacerlo, ¿verdad? Ese mismo día, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús. Ah, caray. Y entonces, ¿dónde está la aparición de las mujeres en Lucas? Ah, caray. Pues como vemos, aquí falta también, ¿no? Entonces, vuelvo a leer. Dice, según Lucas 24, las mujeres llevaron a los discípulos solo la noticia de la tumba vacía y de la aparición del ángel. Motivos todos que llevan a la conclusión de que los versículos 9 y siguientes sean un sumario relato paralelo de Juan 20, 11, 18. Precisamente este pasaje es entonces un ejemplo típico de la irregularidad de la tradición sobre las apariciones del resucitado. No lo digo yo, lo dicen los estudiosos, que cuando se habla de las apariciones de Jesús, tenemos varios relatos y que por mucho que quisiéramos a veces, así como que decir, es que mira, tú me dijiste que habías ido acá y él me dijo que no, que te encontró en otra parte, pero sí es cierto, porque tú me dijiste que habías ido a las 5 y él te vio a las 3, por supuesto que da tiempo, bueno, dice, no, cuadra todo temporalmente, pero si te dice, es que tú me dijiste que fuiste a las 5 y él me dijo que te vio a las 5 y otro te dice que también te vio a las 5 en otra parte, pues no puede ser, ¿verdad? No se puede cuadrar todo. Pues este es un típico ejemplo de qué? De la irregularidad de la tradición sobre las apariciones del resucitado. Dos versículos, solo dos versículos, parecían cualquier cosa y resulta que nos están haciendo quebrar la cabeza. Que las mujeres, ya como que aterrizando después de todo este relajo, que las mujeres abrazan los pies de Jesús, gesto utilizado para pedir auxilio, como vemos en el segundo libro de Reyes 4:27, es aquí, en este momento, junto con el caer a tierra, no más que una expresión de adoración en alto grado. Aquí el autor pone veneración, pero evidentemente entendemos que es adoración en alto grado. Pero inmotivada resultan en el versículo 10, después de lo que leímos en el 9, las palabras no tengan miedo. ¿Verdad? Todavía en el versículo 5 puede ser, pero aquí no se puede. Y por último, es desacostumbrada a la designación de mis hermanos, referida a los discípulos, que también lo vemos en Juan 20:17. Pero esta designación expresa la íntima unión en que se encuentran también entonces con Jesús. Tal expresión puede, con todo, solo ser utilizada por Jesús para con los discípulos, pero no de los discípulos para con Jesús. Vean cuánta problemática encontramos en estos versículos. Antes de concluir, quiero leerles, a ver, nada más déjame ver, sí, quiero leerles rápidamente de, primero del comentario bíblico San Jerónimo, del, eh, es que recuerden que les dije que había dos ediciones, una antigua que era en tomos y una nueva que también es en tomos, pero ya en tomos unitarios, por así decirlo, ¿no? Espero darme a entender. Entonces, dice más o menos así, por ejemplo, ¿no? Por razones obvias, Mateo cambia la noticia de Marcos en el sentido de que las mujeres no dijeron a nadie que iban a avisar a los discípulos. Mateo no alude al hecho de que las mujeres transmitieran su mensaje. La aparición del mismo Jesús completa el relato de la resurrección, por razones obvias, por razones obvias. Y yo no, ay, obvias para quién, ¿no? Mateo cambia la noticia de Marcos, porque Mateo conocía el final de Marcos. Y el final de Marcos era que las mujeres no le dijeron nada a nadie. 10 años después escribe Mateo y dice, es que yo no puedo poner eso, ¿verdad? Por razones obvias tenemos que ponerle un final.
Y en este final las mujeres sí van a predicar. ¿A quién? A los suyos. Creo que la mayoría hemos escuchado que uno de los títulos que se le da a María Magdalena es la apóstol de los apóstoles. Pero es que eso, si leemos a Juan, por ejemplo, pero si leemos a Mateo, no hay la apóstol de los apóstoles, hay las apóstolas, las apóstoles de los apóstoles, ¿sí? Entonces, ya no es nada más una, no es la apóstoles, las apóstoles, ¿sí? De ahí, pues, insisto que tiene que cambiarlo Mateo para que tenga alguna otra sintonía, y es ahí donde llega, por supuesto, ¿no? Dice, continúa, versículos 9 y 10, noticia peculiar de Mateo, lo que dice de las mujeres que se encuentran con el resultado. Pero hay semejanzas entre este episodio y la aparición de Jesús a María Magdalena. Hay semejanzas entre la aparición a las mujeres y la aparición a María Magdalena en Juan. Las palabras de Jesús son muy parecidas, por cierto, a las del ángel en 28:7. Lo que acaba de decir el ángel y ahora lo repite Jesús, que decíamos como que no concuerda en el mismo Mateo. Bueno, pues es que seguramente dice de este comentario, ambos versículos son probablemente variaciones de una misma frase originaria. Se sabía la frase originaria, se hizo variantes y después el redactor, ¿qué es lo que hizo? El editor, yo hace rato yo te dije redactor, pero me refiero más a editor. El editor, ¿qué es lo que hizo? Pone las juntas. Oye, pero es que no hay coherencia interna entre ellas. Es que no busco coherencia interna, que es lo que busco, un mensaje. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, en el Génesis, cuando hay cosas que pareciera que se contradicen, pues que no buscan una coherencia interna, buscan un mensaje. Mientras las mujeres van a anunciar el mensaje a los discípulos, Jesús les sale al encuentro con el mismo mensaje. Fíjense la diferencia. Esta repetición del mensaje subraya la importancia de la aparición final de Galilea, mientras que después de que aquí explicamos que parece o es incoherente que repita lo que ya dijo el ángel, acá dice, no, pues lo repite para confirmar. Bueno, el saludo que le decía hace ratito, ¿no? El saludo salve, pues ya lo hemos escuchado en otra parte, lo hemos escuchado en otra parte, porque es el mismo saludo que le dirige el ángel a María con la anunciación. Literalmente es alegraos, alude a Sofonías 3, 14, 17. Alégrate, no temas, ¿por qué? Porque Yahvé está en medio de ti. No temas, ¿por qué? Porque Jesús está en medio de ti, ¿sí? Si bien los cuatro evangelistas están de acuerdo al referir la aparición inicial del ángel, o de los ángeles, o de los hombres a las mujeres, difieren en lo tocante a las apariciones del mismo Jesús, ¿sí? Entonces, fíjense cómo hasta el mismito, este, alégrense, tiene muchísimo que ver, ¿no? Dice, no tengan miedo, salve, alégrense, ¿no? Ah, eso es qué hermoso. Lo voy a regresar acá para que lo vean. El saludo hasta el principio dice, en esto Jesús les salió al encuentro y les dijo, salve. El famoso Jaire que le dicen a María, pero ahora en plural, salve, Jaire, alégrense. Y ellas acercándose se hicieron. ¿Por qué? Porque alégrense significa el Señor está también en medio de ustedes. Para concluir, mis queridos hermanos, quiero cerrar con esta pequeña, bueno, ni tan pequeña afirmación. Fíjense nada más. A ver, para empezar, por cierto, recuerden que la tumba vacía no, no es confirmación de resurrección. Podría haber resurrección sin tumba vacía, pero ahorita vamos a ver eso. Del sepulcro vacío parten dos mensajes, el de las mujeres convertidas en mensajeras de la resurrección y el de los guardianes del sepulcro, que se dirigen a los sumos sacerdotes para comunicar lo ocurrido, el tema de la siguiente semana, primero Dios. Las apariciones en las que se menciona el paulatino reconocimiento del resucitado tienden a asegurar la íntima conexión entre los momentos de muerte y resurrección. Es decir, las apariciones lo que hacen es confirmar que Jesús ha resucitado. Es interesante notar que son dos mujeres las encargadas de realizar el primer anuncio de este acontecimiento. Teniendo en cuenta que en aquella cultura el testimonio de una mujer no era considerado válido, llama la atención el hecho de que los evangelistas relacionen unánimemente el descubrimiento de la tumba vacía con estas mujeres.
En la tradición de la iglesia se las llegó a conocer como apóstoles de los apóstoles, lo que decía ratito. Las dos mujeres son las primeras, portadoras del mensaje pascual. Lo que ocurrió en aquel momento sigue ocurriendo hoy. La resurrección de Jesús no es un hecho comprobable como algo material, sino un hecho sobrenatural admisible únicamente desde la fe. Cuando se cierra el corazón a la fe, la resurrección pasa automáticamente al terreno de la leyenda. Para un cristiano, la resurrección es el fundamento de su fe. Pablo dice que si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Y quiero terminar entonces, después de esta lectura, con esta otra lectura. El descubrimiento de la tumba vacía no es absolutamente esencial para la fe cristiana. De hecho, ni siquiera se menciona en los credos, en los primeros credos, ni en el querigma primitivo. No se habla de la tumba vacía, pero es un apoyo externo para esta fe. En estricta lógica, la tumba vacía y la resurrección no se exigen mutuamente. Pausa. Lo que leí aquí, lo que está en la diapositiva que está en pantalla, es de la Biblia de nuestro pueblo, basada en la del Peregrino de los Alonso Shekel. Lo que estoy leyendo ahora es del comentario bíblico San Jerónimo, ¿sí? En estricta lógica, la tumba vacía y la resurrección no se exigen mutuamente. Jesús podía haber resucitado y su cuerpo seguir en la tumba. Jesús podría no haber resucitado y la tumba estar vacía, porque, por ejemplo, se habrían podido robar el cadáver. La tumba vacía no es lo que confirma, pero estaremos de acuerdo en que los dos, la tumba vacía y la resurrección, están en armonía y son afirmados por los evangelistas. Así que no es un dato cualquiera. Cuando Jesús se aparece a las mujeres, no lo hace como un premio porque fueron buenas y fueron a lo mejor buscar ungirlo o simplemente a ver, como decíamos la ocasión anterior. Jesús aparece a las mujeres porque tiene ya pensada una misión. A veces nosotros también pensamos que el tener una experiencia con Jesús nos puede hacer sentir bonito, lo hace, nos puede hacer sentir como confirmados en la fe, lo hace, pero no tenemos que olvidar que toda aparición es anticipo de una misión. Así que si en algún momento hemos tenido esas experiencias con Jesús resucitado, no olvidemos que estamos llamados también a compartir esa resurrección, esa vida nueva, con las palabras y con la vida convertida en vida plena, con esa vida ordinaria que teníamos, que ahora sea una vida plena, y que nos lleguen a preguntar, bueno, tú eras de esta manera y ahora eras de otra. ¿Qué te pasó? Vi a un resucitado. Dulce Madre, no te alejes, tú y a nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como la de la Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.